Números naturales y números enteros. En este primer epígrafe lo que debemos saber antes de comenzar a hacer ejercicios es que los números naturales se representan con esta letra, que serían los números que hemos utilizado desde siempre para contar, los primeros que aprendimos para aprender a contar. También viene bien saber que la suma y el producto de números naturales nos vuelve a dar un número natural, es decir, si cogemos dos números naturales, los sumamos, el resultado va a ser un número natural, y lo mismo pasa con el producto o multiplicación de números naturales. Si multiplicamos dos números naturales, el resultado vuelve a ser un número natural. También debemos saber que cuando hablamos de los números enteros, nos referimos a los números naturales junto con sus opuestos, es decir, en negativo, ¿no? Números naturales y también los números naturales en negativo. A estos los llamamos opuestos de los números naturales. Por ejemplo, el menos 2 sería el opuesto del 2, el menos 5 sería el opuesto de 5, etc. Entonces, a los números naturales junto con sus opuestos los llamamos números enteros. También ocurre lo mismo que antes. Cuando sumamos números enteros, el resultado vuelve a ser un número entero. Cuando multiplicamos números enteros, el resultado vuelve a ser un número entero. Entonces, bueno, eso sería lo básico que debemos saber en este primer epígrafe. Por supuesto, no viene mal leerlo todo, ya que vienen explicadas algunas otras cosas que son muy interesantes, sobre todo aquí al final. Viene explicado algo acerca de las ecuaciones que es bastante interesante. Pero bueno, vamos a saltar al siguiente, porque lo tenéis ahí todo puesto en el libro, así que no hace falta pararse demasiado en este vídeo. Números racionales. Bueno, cuando hablamos de números racionales, hablamos de números de esta forma de aquí. A entre B, donde A y B son números enteros, y además B es distinto de 0 porque aquí estamos dividiendo entre B y la división entre 0 no está definida, por tanto ponemos B distinto de 0. Entonces a los números de esta forma se les conoce como fracciones. Entonces las fracciones de la forma A entre B, donde A y B son números enteros y además B es distinto de 0, pues serían los números racionales. Es decir, cualquier número de la forma A entre B, con A y B enteros y B distinto de 0, es un número racional. Esta es la manera de expresar el conjunto de los números racionales. Otra cosa que no he dicho, que se me ha olvidado, que también es importante saber ya desde el principio, es que esto de aquí es un conjunto, ¿vale? ¿Y por qué sé que es un conjunto? Porque he puesto aquí unas llaves. He puesto aquí una llave de apertura y aquí una llave de cierre. Por tanto, todos los elementos, bueno, lo he puesto yo, lo ha puesto el libro, ¿vale? Entonces, todos los elementos que hay dentro de esas llaves son los elementos del conjunto. Y todo esto se llama conjunto. Entonces, para no tener que escribir todo esto y escribirlo de una forma más compacta y perder menos tiempo en escribir el conjunto de números naturales, se le pone esta letra de aquí. Lo mismo pasa con los enteros, para escribir menos, para no tener que escribir todo esto cada vez que queramos hablar de los números enteros, pues los representamos con esta letra de aquí y así nos ahorramos mucho tiempo. Vale, pues lo mismo pasa con los números racionales, también tienen su letrita, y fijaros que ahora la forma de expresar los elementos que tiene el conjunto de los números naturales no ha sido igual que antes, porque si os fijáis antes, tanto con los números naturales como con los números enteros, lo que se ha hecho es escribir unos cuantos, los primeros números naturales, y después se han escrito unos puntos suspensivos, dando por hecho que los siguientes elementos que siguen al 5 pues son el 6, el 7, el 8, es decir, dando por hecho que esta construcción de aquí basta para entender cuáles son los siguientes números naturales. Entonces, estos puntos suspensivos contienen infinitos números naturales, el 6, el 7, el 8 y así hasta el infinito.
Lo mismo pasa aquí. Aquí se han puesto puntos suspensivos tanto en la apertura como en el cierre para indicarnos que los números naturales pues continúan desde el -5 hacia la izquierda, ¿no? Disminuyendo hasta el infinito. De aquí en los puntos suspensivos a la izquierda tendríamos el -6, el -7, el -8, etc. Y aquí igual, aquí dentro de estos puntos suspensivos tendríamos los siguientes números naturales a partir del 5, el 6, el 7, el 8 y así hasta el infinito. Entonces, cuando se escriben así, los elementos de un conjunto se dice que se está expresando el conjunto por extensión, ¿vale? Son nombres matemáticos, ¿vale? Para que lo sepáis ya. Y aquí se dice también que se está expresando el conjunto por extensión, porque se están numerando todos los elementos del conjunto, aunque bueno, algunos se han puesto aquí dentro de los puntos suspensivos, porque como hay infinitos números, pues de esta clase, enteros, o también hay infinitos números naturales, pues no se pueden escribir todos, por tanto se ponen esos puntos suspensivos. Sin embargo, aquí lo que se ha hecho es otra cosa, no se han enumerado todos los números racionales, sino lo que se ha hecho es darnos una expresión que van a cumplir todos ellos, una expresión común a cualquier número racional, y decirnos a continuación, qué propiedades cumplen esta expresión para que esta expresión represente un número racional. Esas propiedades son que el numerador y el denominador de la fracción sean números enteros y además b distinto de 0, ¿vale? Esto se lee, esto de aquí se lee. Q es el conjunto de fracciones A entre B, tales que A, esto de aquí, estos dos puntos se lee como tal que A y B son números enteros y B es distinto de 0. Vale, bueno, un poquito de culturilla, ¿no? Matemática. No viene mal ir entendiendo estas cosas, ir sabiendo cómo se leen los símbolos. Bueno, os ponen más cosas aquí interesantes, os hablan del inverso, ¿vale? Pero bueno, eso creo que se puede ir viendo a medida que van pasando los ejercicios, se puede ir viendo, pero bueno, súper interesante que leáis, ¿no? Lo que dice el inverso. No lo voy a leer yo porque ya llevo 8 minutos casi y si no, no me va a dar tiempo a verlo todo. Por último, dentro de este epígrafe de números racionales y números irracionales, bueno, esto no sería, continúa en la siguiente página, pero bueno, al final de esta página nos hablan de la expresión decimal de los números racionales. Fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, este 4/3, este 1/3 sería la expresión fraccionaria del número racional, ¿vale? Se está expresando el número racional en forma de fracción. Es muy cómodo expresarlos de esta manera. Pero además de una expresión racional, los números racionales tienen una expresión decimal, ¿vale? Esta expresión decimal se saca dividiendo el numerador de la fracción entre el denominador y intentando terminar esa división. Esto ya lo hemos hecho, ¿vale? Sabemos dividir. El primer ejercicio del libro, de hecho, trata sobre esto, sobre hacer divisiones. Así que bueno, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, simplemente, por ejemplo, este de aquí, pues su expresión decimal es 12. Este de aquí, su expresión decimal sería menos 16,4. Y insisto, es el resultado de intentar terminar la división. Por ejemplo, este de aquí, intentar terminar la división de menos 82 entre 5. Este de aquí igual. Intentamos acabar la división de menos 13 entre 500 y nos sale el cociente menos 0,026, etc. Si os fijáis, todas estas expresiones decimales pues acaban, no tienen infinitos decimales detrás de la coma, no hay infinitos decimales. De hecho, aquí en el 12 ni siquiera hay ceros decimales, no hay ningún decimal. Aquí solamente habría uno, aquí tenemos 3 decimales detrás de la coma y aquí tendríamos 5 decimales detrás de la coma. Estos números que tienen un número finito de decimales detrás de la coma, ya sea 0 o un número finito, 1, 3, 5, esos son números finitos,
cantidades finitas de decimales detrás de la coma, pues a estos números decimales que tienen esta expresión se les llama decimales exactos, ¿vale? O expresión decimal exacta. Estos de aquí, estas fracciones o estos números racionales, tienen una expresión decimal exacta. Sin embargo, hay otras veces que al intentar acabar la división nunca acabamos de dividir, porque uno de los restos en la división se repite y por tanto a partir de la repetición de ese resto todas las cifras del cociente se van repitiendo de manera periódica. Por eso a estos números racionales se les dice que tienen expresión decimal periódica. Se caracteriza esta expresión decimal periódica porque detrás de la coma tenemos infinitos decimales, ¿vale? Tenemos infinitos decimales y además entre estos decimales a partir de un punto siempre se repite un periodo. Por ejemplo, aquí, en este de aquí, el periodo sería simplemente el 6, porque vemos que detrás de la coma ya se repiten infinitos 6. Por ejemplo, en este de aquí tenemos que el periodo sería 277, porque tenemos 2, 2, 2, 7, 7 y ahora se repite otra vez 2, 7, 7 y se repite otra vez 2, 7, 7. Si veis, se van repitiendo bloques de 3 decimales. A partir de el segundo decimal en adelante se nos van repitiendo bloques de 3 decimales. Vale, entonces se distinguen dos tipos de números periódicos. Por un lado tenemos los números periódicos puros, ¿vale? Con expresión periódica pura, y los números periódicos mixtos o números racionales con expresión periódica mixta. Los puros son los que detrás de la coma, pues ya empieza inmediatamente, detrás de la coma empieza el periodo a repetirse, como en este de aquí, y los mixtos son los que a partir de la coma no comienza el periodo, sino que comienza un poquito después, ¿vale? Por ejemplo, en este el periodo ha comenzado a partir de la segunda cifra decimal en adelante se ha empezado a repetir ese periodo. Vale, llevo ya 12 minutos, tengo que acabar esto. Entonces, bueno, súper fundamental saber qué tipos de expresiones decimales hay y distinguirlas, ¿vale? Y sobre todo también sacarlas, ¿no? Cuando tengamos un número racional, pues saber sacar su expresión decimal, es decir, pasar de la expresión fraccionaria, pasar a la expresión decimal. Vale, otros ejercicios interesantes que vamos a hacer es el recíproco, ¿no? De lo que hemos hecho. Aquí pasamos de la expresión racional a la expresión decimal, pues vamos también a aprender a pasar de la expresión decimal a la expresión racional, ¿vale? Tenéis aquí los pasos por si queréis leerlo. Esto sería como el método general y aquí hay en esta otra columna, en la columna de la izquierda de la tabla, hay el desarrollo con un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, haremos ejercicios sobre esto, es muy facilito. Densidad, también hablaremos un poco de la densidad de los números racionales. Se dice que los números racionales son densos porque entre dos números racionales cualesquiera que sean distintos, si son distintos uno tiene que ser menor que el otro, ¿verdad? Menor estricto que el otro. Entonces, entre dos números racionales distintos, siempre vamos a poder encontrar otro número racional entre ellos, ¿vale? Y por eso se dice que son densos, porque me das dos números racionales, pues entre ellos siempre vamos a poder encontrar infinitos racionales, ¿vale? Por muy cerca que estén uno del otro, ¿vale? Por ejemplo, 0,1 y 0,01 o 0,1 y 0,09 están bastante juntitos, pues entre ellos dos hay infinitos decimales. Entre 0,999 y 0,000001 también tenemos infinitos decimales. Por último, bueno, todo esto serían números racionales. Y por último, para completar a los números reales, pues hay otro tipo de números que se llaman números irracionales. Si os fijáis, los números decimales, pues siempre encontramos una expresión decimal que es o bien exacta o bien es periódica, ¿vale? Pero podemos construir números con expresión decimal en la que los decimales
no tienen nunca un periodo que se repite, es decir, números decimales que tienen infinitos decimales y además entre esos decimales nunca podemos encontrar un periodo a partir del cual se repite infinitamente, ¿no? Pues esos números se llaman números irracionales. Por ejemplo, este sería un número irracional porque tenemos detrás de la coma tenemos un 1 y un 0. Después un 1 y dos ceros. Después un 1 y tres ceros. Después un 1 y cuatro ceros. Y esto es así hasta el infinito. Por tanto, en este número nunca podemos encontrar, en los decimales de este número, nunca podemos encontrar un periodo que se repite. Por tanto, tiene expresión decimal infinita, pero no es periódica. Por tanto, este no es un número racional. Los números racionales, importantísimo lo que dice esta caja de aquí, entenderlo y bueno, y saber que esto, porque esto es cultura muy general, saber esto, ¿no? La expresión decimal de un número racional o bien es finita o bien es periódica, ¿vale? Todo número racional tiene expresión racional, finita o periódica. Y el recíproco es cierto, lo contrario también es cierto. Es decir, si tenemos un número con expresión decimal finita o periódica, ese número es seguro racional, ¿vale? Y los números que no cumplen esto, pues son los números irracionales, ¿vale? Los números reales que no cumplen esto se les llama números irracionales. Hay números muy famosos irracionales, el tema abre con tres de ellos, os los pongo aquí, sería pi, raíz cuadrada de 2 y phi, son tres números irracionales, es decir, con infinitos decimales y en su expresión decimal nunca hay un periodo que se repite, nunca podemos ver un periodo que se repite, y estos, bueno, pues serían los tres primeros números irracionales con los que se topó el ser humano, ¿no? Con lo que nos topamos, ¿no? Aquí faltaría uno, también muy importante, pero este yo creo que no lo han puesto porque se descubrió bastante después, y es el número e o constante de Euler. También es un número decimal muy importante y se representa con una e minúscula. ¿Vale? Estoy con el ratón, escribo fatal con el ratón. Sería así, una e minúscula, ¿vale? Y es 2,71 creo, o 78, 2,78 y pico creo que era, ¿vale? No tengo ahora eh, muy en mente sus cifras decimales. Entonces, bueno, esto es lo básico de los dos primeros epígrafes de números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Así que con esto acabo el vídeo.